Ay, bien, ¿estamos listos? Sí, señor. Muy bien. Bueno, pues entonces les decía que vamos a mirar ahora la forma de resolver el problema de la mochila, pero con una estrategia dinámica, ¿no? Recordemos que el problema de la mochila, o en el problema de la mochila se tiene un conjunto de objetos, n objetos en general, una mochila con una capacidad determinada que denotamos como M, y un conjunto de objetos que podrían estar o no en la mochila, cada objeto con un peso asociado y un beneficio asociado. La idea entonces consiste en encontrar el conjunto de objetos que deberían estar en la mochila de tal manera que la suma de sus pesos no excedan la capacidad de la mochila y que la suma de sus beneficios sea la mayor posible. De tal forma que el proceso o la tarea de optimización consiste en maximizar el beneficio. ¿Ok? La solución, recordemos que se expresa como una tupla de unos y ceros, en la que cada posición de esa tupla corresponde a cada uno de los objetos. Un 1 indica que el objeto representado por esa posición está en la mochila y un 0 indica que el objeto de esa posición no está en la mochila. ¿Ok? Entonces, para entender la lógica de la solución del problema de la mochila en términos del principio de optimización de Bellman, vamos a revisar justamente lo siguiente. La estrategia parte de definir, digamos que en términos generales, una solución óptima para el problema de la mochila que tiene n objetos. Es una tupla y sub 1, y sub 2, y sub n. Recordemos, cada y sub i es un 1 o un 0, dependiendo si el objeto está o no está en la mochila, ¿cierto? Y partiendo de eso, entonces vamos a construir una solución óptima hacia atrás de la siguiente manera. Voy a agregar aquí una hojita para tratar de explicarlo un poco más claramente antes de revisar lo que está en la diapositiva. Entonces, repito, tenemos una mochila con capacidad M, ¿cierto? Tengo n objetos. ¿Vale? Es decir, tengo los objetos x1, x2, x sub n menos 1, x sub n. Recordemos que cada objeto tiene un conjunto de pesos. Llamémoslos w sub 1, w sub 2, w sub n menos 1, w sub n. Y unos beneficios. Que son b sub 1, b sub 2, b sub n menos 1, b sub n. ¿Cierto? Ese es el problema de la mochila. Entonces vamos a suponer que una solución óptima para el problema de la mochila 1N. Yo reviso una cosa aquí para M. 1NM es o se representa como y sub 1, y sub 2, y sub n menos 1, y sub n. Es decir, que si
estos Y sub I representan una solución óptima para el problema de la mochila que tiene que considera desde 1 hasta n elementos en una mochila de capacidad m, ¿cierto? Significa que cada uno de estos Y puede ser un 1 o puede ser un 0, dependiendo de si el objeto 1 está o no está en la mochila, si el objeto 2 está o no está en la mochila, y así sucesivamente hasta el objeto n, si está o no está en la mochila. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es claro hasta ahí? No, esa es la formulación del problema de la mochila. La mochila 1NM es una mochila que considera desde 1 hasta n objetos, una mochila con capacidad de m. Los n objetos son desde x sub 1 a x sub n, cada uno tiene un peso asociado y un beneficio asociado. Entonces, la solución óptima, pues es una tupla de unos y ceros, representada por y sub 1 hasta y sub n, donde cada y es un 1 o un 0, dependiendo si el objeto correspondiente está o no está en la mochila. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Muy bien. Entonces, ¿qué puede pasar? Digamos, vamos a interpretar la solución hacia atrás. Entonces, interpretar la solución óptima. Entonces, si esta es una solución del problema de la mochila, ¿cierto? Entonces, mirando desde el objeto enésimo hacia atrás, puede suceder lo siguiente. La solución óptima, o digamos esta solución, mejor, puede ser. Esta solución puede tener dos formas. Debe ser de la forma y sub 1, y sub 2, y sub n menos 1 y 0. O puede ser y sub 1, y sub 2, y sub n menos 1, 1, ¿cierto? Es decir, en la solución óptima, el último elemento o el último objeto de la mochila puede no estar en la solución óptima o puede sí estar, ¿cierto? Solo tengo esas dos alternativas. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Entonces, ¿qué pasa si el enésimo objeto no está en la mochila? Si x sub n no está en la mochila. Ah, bueno, pues si x sub n no está en la mochila, es decir, si el último elemento no está en la mochila, esto se reduce a que aquí tengo una solución óptima. Esto será una solución óptima para la mochila 1 hasta n menos 1, ¿cierto? Ya no estoy considerando el enésimo elemento, ¿vale? Y al no estar el enésimo objeto en la mochila, ¿qué capacidad tengo en la mochila para tratar de acomodar estos n-1 objetos? ¿Qué capacidad me queda en la mochila para acomodar esos n-1 objetos? La capacidad completa de la mochila es m. Si el último elemento ya definí que no está en la mochila, ¿qué capacidad me queda en la mochila para tratar de meterlos en n-1 objetos restantes? ¿N-1? No. Tengo una mochila vacía. Ya definí que el último elemento no va en la mochila.
tengo los demás elementos para meter en la mochila. ¿Qué capacidad tengo en la mochila para tratar de meter los n-1 objetos que me quedan? M, ¿cierto? Pues la mochila no se ha ocupado. Es decir, que si el último elemento no está en la mochila, yo tengo la mochila con su capacidad completa para encontrar una solución óptima de meter, una forma óptima de meter los n-1 objetos restantes. Ahora bien, en el otro caso, ¿qué pasa si el último elemento sí está en la mochila? Si el último elemento sí está en la mochila, pues aquí voy a tener una solución óptima, tendré que encontrar una solución óptima para la mochila 1, n-1, es decir, tengo que buscar una solución óptima para meter lo que me queda, tratar de meter la mejor forma de meter lo que me queda o de escoger entre lo que me queda para meter en la mochila, ¿cierto? Pero ¿qué capacidad me queda en la mochila si ya sé que el último elemento sí está en la mochila? Si en la segunda alternativa ya dije, bueno, en la solución óptima el enésimo elemento sí está en la mochila, ¿qué capacidad me queda en la mochila para tratar de meter los demás? M-N. Tienen la idea, pero no es ni en M-N ni en M-1. Miren el arreglo de pesos. ¿Cómo representé yo el arreglo de pesos? Ya es claro que es M menos algo, ¿cierto? Pero M menos quién. ¿Menos quién? M menos W sub N, ¿cierto? La capacidad original de la mochila menos el peso del objeto que sí está en la mochila, ¿cierto? Es decir, que la solución óptima global puede tener estas dos formas. La solución óptima global puede considerar que el último elemento no está en la mochila y entonces el problema se reduce a encontrar una solución óptima para una mochila de capacidad M con n-1 objetos, ¿cierto? O puede ser que el último elemento sí esté en la mochila y el problema se reduce a encontrar una solución óptima para meter los n-1 objetos en una mochila que ya no tiene su capacidad completa, sino que su capacidad está reducida en el peso de ese objeto que ya va en la mochila, ¿vale? La solución óptima, entonces, tiene esta forma. El último elemento puede no estar o puede estar. ¿Vamos bien ahí? Muchachos. Sí, señor. Muy bien. Entonces, si yo tengo estas dos alternativas, es decir, la solución global del problema puede tener esta forma o puede tener esta forma, ¿cierto? ¿Cuál de las dos formas debería escogerse como solución global del problema? Es decir, entre escoger esta o escoger esta, es decir, entre no meter el último objeto en la mochila o meterlo, ¿cuál deberíamos escoger? ¿O de qué depende escoger una o la otra? ¿Del peso del último? No. Depende del beneficio. Depende del beneficio, ¿cierto? Es decir, pues si la solución global tiene esta forma o tiene esta forma, ¿cuál debo escoger? Pues la que de las dos me dé el mejor beneficio, ¿cierto? Que es lo que pretendo optimizar. Entonces, se escoge la de mejor beneficio. ¿Cierto? Es decir, esta solución me dará un beneficio de meter n-1 objetos, ¿cierto?
y ya no considero el último, y esta me dará un beneficio de meter n-1 objetos, o de, digamos, de solucionar el problema con n-1 objetos, más el beneficio del último objeto. El que entre esos dos del mayor es la que debo escoger. Entonces me devuelvo acá. La estrategia dinámica, entonces, consiste en determinar que en la solución general puede ocurrir que el último objeto no esté en la mochila, en cuyo caso el problema se reduce a encontrar una solución óptima para n-1 objetos en una mochila de capacidad completa, ¿cierto? En su capacidad original. O tener una alternativa en la que el último objeto sí esté en la mochila y el problema se reduce a encontrar una solución óptima para n-1 objetos en una mochila de capacidad disminuida en el peso del objeto que acaba de meter. ¿Cuál escoger? Entonces aquí viene el tema de la ecuación hacia atrás. Entonces, si yo asumo que B sub J es el beneficio acumulado o el mejor beneficio acumulado del problema en una mochila de tamaño M, ¿cierto? Con una cierta cantidad J de objetos, pues yo tengo que escoger entre uno y otro, entre no meterlo o meterlo, ¿cierto? Que el beneficio sea al máximo. Es decir, habrá un beneficio de tratar de meter los n-1 objetos en la mochila completa, o habrá un beneficio de tratar de meter los n-1 objetos en lo que queda de la mochila, más el beneficio de meter ese último objeto. Este es el principio de optimización. Entonces, esta es la forma formal de expresar que entre esas dos alternativas, entre decidir si pongo o no pongo un objeto en la mochila, se debe escoger pues la que de las dos alternativas me dé el mejor beneficio, que es lo que estoy optimizando. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a aclararlo un poquito con este ejemplo. Supongamos que tenemos una mochila de capacidad 6. Perdón, tengo 6 objetos, 6 objetos para meter en la mochila. ¿Cierto? Esta es la suma de los pesos de esos 6 objetos, es el arreglo de los pesos de esos 6 objetos, y estos son los beneficios. La capacidad de la mochila es de 8. Entonces recuerden que pues lo que yo pretendo es encontrar el mejor beneficio posible decidiendo cuáles objetos voy a poner o no voy a poner en la mochila. Entonces la estrategia, como es además una estrategia dinámica, implica la creación de una tabla donde voy a ir almacenando unos datos. Entonces, ¿cómo funciona la estrategia? La estrategia dice, bueno, ordene los objetos de acuerdo a sus pesos de menor a mayor. Aquí están ya ordenados, ¿no? Del de menor peso al de mayor peso. Y los vamos a acomodar en una tabla. Entonces, tengo un objeto de peso 1, de 2, de 4, de 5, de 7, de 8. ¿Ok? Ordeno los objetos de acuerdo a los pesos. ¿Ok? Y pues, bueno, aquí los identifiqué como A, B, C, D, E, F y coloco los beneficios para tenerlo en cuenta. ¿Ok? Y de acuerdo a la capacidad de la mochila, voy a crear tantas columnas como unidades disponibles tenga. Es decir, como la capacidad general de la mochila la capacidad total de la mochila es 8, entonces en alguna instancia del problema puede ser que yo no tenga espacio en la mochila. Entonces, digamos, tengo una capacidad de 0 en la mochila, ¿ok? No tengo espacio. En algún momento, dependiendo de los objetos que haya metido, puede ser que en la mochila tenga capacidad de 1, o de 2, o de 3, o de 4, o de 5, o de 6, o de 7, o puede ser que tenga la mochila vacía, es decir, que tenga una capacidad de 8 en la mochila, ¿de acuerdo? Tengo la mochila completamente vacía. De acuerdo entonces a la capacidad de la mochila, creo columnas desde la 0 hasta la M, donde M es la capacidad de la mochila. ¿Ok? Las etapas del problema van a ser cada uno de los objetos. Voy a tener una fila de ceros que me va a facilitar hacer las cuentas. ¿Ok? Y las etapas
pues corresponden a cada uno de los objetos. Es decir, la primera etapa corresponde a considerar que solo tengo un objeto para meter en la mochila. La 2, tengo 2 objetos para meter en la mochila, que son los 2 de menor peso. La 3, los 3 objetos de menor peso, hasta la 6, que son los 6 objetos para meter en la mochila. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que la fila y la columna de ceros, pues se asignan en 0. ¿No? Es decir, pues si no tengo nada que meter en la mochila, ¿qué gano metiendo en la mochila? Pues nada, porque no hay nada que meter. Eso significan estos ceros. Si no tengo capacidad en la mochila, ¿qué puedo meter en la mochila? Nada. ¿Sí o no? Este es, digamos, el significado de esos ceros. Si no tengo espacio en la mochila, no puedo meter nada en la mochila, entonces nada gano. Si no tengo objetos para meter en la mochila, pues no gano nada porque no hay nada que meter en la mochila. Ok, entonces ahora sí vamos a arrancar en el orden de las etapas, es decir, desde el objeto de menor peso hacia adelante. Cada vez que yo estoy en una etapa, voy a considerar como candidatos todos los objetos desde el que estoy analizando hacia atrás, hacia los anteriores. Es decir, este es el primero, no hay nada que comparar. Si yo tengo un objeto de peso 1 y una mochila con capacidad de 1, pues este objeto cabe en esta mochila, ¿cierto? Peso 1, capacidad 1, el objeto A cabe en la mochila. Puedo meter el objeto A que ocupa un peso de 1, ¿de acuerdo? Como no tengo más objetos que considerar, porque repito, yo considero es desde donde estoy hacia arriba no hay más objetos, entonces si yo tengo más espacio en la mochila, pues igual lo único que yo puedo hacer es meter el objeto A. Es decir, si en la mochila tengo una capacidad de 2, pues solo puedo meter el objeto A, que tiene un peso de 1, lo mismo acá, solo puedo meter A, que tiene un peso de 1, A, que tiene un peso de 1, A, que tiene un peso de 1, A, que tiene un peso de 1 y A, que tiene un peso de 1. Listo, solucionado el primer tema. Aquí realmente hice algo incorrecto, chicos, porque lo que yo debo poner no es el peso, sino el beneficio que estoy ganando. Entonces, si yo meto el objeto A, ¿qué beneficio gano? Estoy ganando es un beneficio de 2. Aquí debo ir calculando con los beneficios, que es lo que voy a maximizar. Un beneficio de 2, un beneficio de 2, un beneficio de 2, un beneficio de 2. ¿Ok? El peso lo tengo en cuenta para saber si cabe o no cabe en la mochila, es decir, en la columna. La columna indica el espacio que tengo disponible en la mochila. Entonces, A, que ocupa un peso de 1, cabe aquí, 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 en cualquiera de estos cabe, ¿cierto? Y donde lo ponga, pues gano un beneficio de 2, que es lo que realmente necesito calcular. Avanzo a la siguiente etapa. Ahora voy a la etapa 2. Es decir, que ahora voy a considerar que tengo como posibilidad para meter en la mochila el objeto de esa etapa o la mejor solución de la etapa anterior. Es decir, lo que hablábamos en la optimización. Aquí puedo considerar meter o no meter este objeto en la mochila. Este es mi último objeto hasta el momento. Puede ser que esté o no esté. ¿De qué depende de que este objeto esté o no esté aquí? Pues primero de que quepa, ¿cierto? Pero segundo, depende de que el beneficio que yo gane al meter ese objeto en la mochila mejore el beneficio de la etapa anterior. Miren que los beneficios que tengo en la etapa anterior es 2. Entonces, miremos. El objeto B tiene un peso de 2. Si tengo una mochila de capacidad 1, ¿puedo meter el objeto B? No. No, ¿cierto? No cabe. Si me queda una unidad de espacio en la mochila, no puedo poner el objeto B porque no cabe. Entonces, ¿cuál es la mejor solución? La mejor solución es la que tengo calculada en la etapa anterior, es decir, la de arriba, ¿cierto? La mejor solución es la de arriba. Entonces, pues si tengo una mochila con una unidad de espacio, ahí solo puedo meter el objeto A, que me da una ganancia o un beneficio de 2. Avanzo. ¿Qué pasa si tengo, en lugar de tener una unidad, tengo 2 unidades de espacio en la mochila? ¿En 2 unidades de espacio en la mochila puedo meter a B? Sí, porque B tiene un beneficio, un peso de 2 que cabe acá. B cabe. Ahora, el beneficio que me da meter B en la mochila mejora el beneficio de la etapa anterior, porque no puedo meter más, ¿no? Si meto B, ya no puedo meter A. Entonces,
ese beneficio mejora el beneficio de la etapa anterior. 5 mejora 2. Sí, Sí. Entonces, bueno, aquí la decisión sería meter B y eso me da un beneficio de 5. Hagamos ese 5 mejor. Un beneficio de 5. Avanzo. ¿Qué pasa si en la mochila tengo 3 unidades de espacio? Entonces, en 3 unidades de espacio, yo podría meter B, ¿cierto? Que ocupa 5, que ocupa 2, perdón, ¿cierto? Puedo meter B, que ocupa 2. Y si ocupa 2 de los 3, me queda 1. Entonces, 2 menos 3, 1. Me voy a la columna 1 y podría meter también A. Podría meter A y B. Los beneficios de meter A y B serían 2 más 5, 7. 7 mejora el beneficio de la etapa anterior. 7 mejora 2. sí. Sí. Entonces, me quedo con esta solución. ¿Ok? De ahí en adelante, pues tengo más capacidad en la mochila, pero ya no tengo más objetos, porque solamente tengo 2 posibles objetos que meter, ¿cierto? Y ya vi que A y B me dan un beneficio de 7, que mejoran el beneficio de la etapa anterior, es decir, que de ahí en adelante, si tengo más espacio en la mochila, pero solo tengo A y B, pues tengo que meterlos a los 2, ganando un beneficio de 7. Bien. Me voy a la etapa 3. Entonces, recuerden, en cada etapa es determinar si el objeto de esa etapa se pone o no se pone en la mochila. ¿De qué depende de que se ponga o no se ponga en la mochila? De si al meterlo junto con los demás objetos que pueda llegar a meter, mejora o no mejora el beneficio de la etapa anterior. Y el beneficio de la etapa anterior es la celda que está inmediatamente arriba. Entonces, miremos. El objeto C tiene un peso de 4. Si tengo 1 en la mochila, una capacidad de 1 en la mochila, pues no cabe C, entonces me quedo con la solución de la etapa anterior. Poner A con un beneficio de 2. Si tengo 2 unidades de espacio en la mochila, C tampoco cabe, entonces me quedo con la mejor solución de la etapa anterior, que era poner B con un beneficio de 5, ¿cierto? Si tengo 3 unidades de espacio en la mochila, tampoco me cabe C, porque C pesa 4, entonces me quedo con la mejor solución de la etapa anterior, que es poner A y B, que me dan un beneficio de 7. Ok. Ahora, si tengo 4 unidades de espacio en la mochila, ahí sí puedo meter C. Entonces, ¿qué pasa si yo meto C? Si meto C en la mochila, dame un segundo. Si yo meto C en la mochila, eso me da por ahora un beneficio de 6, ¿cierto? Y además no me queda más espacio, ¿cierto? Porque tengo una mochila de capacidad 4 menos 4, no me queda espacio para meter ningún objeto. Entonces, sería 6 con un beneficio de C con un beneficio de 6. ¿Eso mejora la solución de la etapa anterior? ¿6 mejora 7? No. No. Entonces, como C, 6 no mejora 7, a pesar de que C cabe ahí, no lo pongo. Dejo la solución anterior porque la solución anterior me da un beneficio más grande que poner ese objeto en la mochila. Entonces me quedo con A y B, que me dan un beneficio de 7. Avanzo. Ahora tengo capacidad 5. ¿Qué pasa si meto C? Un beneficio de 6. Como C pesa 4, 5 menos 4, 1, podría meter, entonces me voy a la columna 1, ¿cierto? 5 con menos 4, 1 indica que me voy a la columna 1. La columna de 1 me dice, puede poner A con un beneficio de 2, ¿cierto? 2 más 6, 8. 8 mejora la solución de la etapa anterior. Es decir, 8 mejora 7. Sí. Sí, entonces me quedo con esa nueva solución. Pongo C con A y eso me da un beneficio de 8. Me voy a la siguiente. Si tengo 6 unidades de espacio en la mochila. Si tengo 6 unidades de espacio en la mochila y trato de meter C, C me da un beneficio de 6, ¿cierto?
C pesa 4 menos 6, 2. Me voy a la solución, me voy a la columna 2, en esa misma fila. Yo podría meter entonces además B con un beneficio de 5, ¿cierto? 6 y 5, 11. 11 mejora la solución de la etapa anterior, miro hacia arriba. 11 mejora 7. Obvio. Sí, obviamente. Entonces me quedo con B y C, y B y C me da un beneficio total de 11. Avanzo, ahora tengo 7 en la mochila, 7 unidades de espacio. Si meto C, eso me da un beneficio de 6, ¿cierto? 7 menos 4, que es lo que pesa ese objeto, da 3. Me voy a la columna 3 y resulta que con C puedo meter a A y a B con un beneficio de 7. 7 y 6, 13. 13 mejora 7, entonces es una buena alternativa. Puedo poner C con A y con B, porque los tres caben en la mochila. Entonces pongo A, B y C, y eso me da un beneficio de 13. Y avanzo. Si tengo una capacidad más grande en la mochila, pues ya no tengo más objetos, ya sé que A, B y C caben juntos, con mayor razón aquí, A, B y C, y eso me da un beneficio de 13. Avanzo a la siguiente etapa. Ahora voy con D, que pesa 5 y un beneficio de 10. Como D pesa 5, pues no me cabe ni en 1, ni en 2, ni en 3, ni en 4, ¿cierto? Porque son capacidades más pequeñas. Entonces, como no cabe ni en 1, ni en 2, ni en 3, ni en 4, en esos casos me quedo con la mejor solución de la etapa anterior. Es decir, aquí me quedo con A, que me da una ganancia de 2. Aquí me quedo con B, que me da una ganancia de 5. Aquí me quedo con AB, que me da una ganancia de 7. Y aquí me quedo con AB, que me da una ganancia de 7. Ahora miremos en 5. Aquí sí me cabe D. Si yo aquí pongo D con un beneficio de 10, pues 5 menos 5, 0. Ya no puedo meter nada más en la mochila. Solo podría meter D. Pero ese beneficio mejora el de la etapa anterior. Sí, ¿cierto? 10 mejora 8, claramente. Entonces, dejo D, que me da un beneficio de 10. Avanzo. Si tengo 6 unidades de espacio en la mochila y pongo a D con un beneficio de 10, pues como D pesa 5, 5 menos 6, 1. Entonces me voy a la columna 1 y dice, además puedo meter a A, ¿cierto? Si meto A, eso me da un beneficio adicional de 2. 2 más 10, 12. 12 mejora la solución de la etapa anterior. 12 mejora 11. Pues claramente, entonces me quedo con AD y un beneficio de 12. Avanzo. Si en una mochila de capacidad 7 pongo AD con un beneficio de 10, 7 menos 5, 2, ¿cierto? Me voy a la columna 2 y dice, también podría meter a B con un beneficio de 5, ¿cierto? 5 más 10, 15. 15 mejora 13, que es la solución de la etapa anterior. Sí. Entonces, me quedo con B y D, que me dan un beneficio más grande, me dan un beneficio de 15. Me voy a la columna siguiente y vuelve y juega. Si yo meto D, me da un beneficio de 10, ¿cierto? D peso 5 menos 8 menos 5, 3. Con D puedo meter a A y a B, que me dan un beneficio de 7. 7 y 10 de acá, 17. 17 mejora 13. Sí. Sí. Entonces pongo ABD, que me da un beneficio de 17. Avanzo a la siguiente etapa. Voy a tratar de meter E, pero E tiene un peso de 7, por lo tanto, ese E no va a caber en las columnas. De 1 a 6 no cabe, porque es una capacidad menor. Como no cabe, me quedo con la mejor solución de la etapa anterior. Entonces, aquí me quedo con A, que me da un beneficio de 2. Aquí me quedo con B, que me da un beneficio de 5. Aquí me quedo con AB, que me da un beneficio de 7.
Aquí me quedo con AB, que me da un beneficio de 7. Aquí me quedo con D, que me da un beneficio de 10. Aquí, ¿esto es qué? 7. Me quedo con AD, que me da un beneficio de 12. Ok, entonces miremos. Yo lo puedo poner en una mochila que tenga 6 unidades de espacio, ¿cierto? Entonces, si yo pongo E, me da un beneficio de 13 y no me cabe más porque 6 menos 6, 0. Entonces, no puedo meter nada más. 13 mejora el beneficio de la etapa anterior. No. No, 13 no mejora 15. Entonces me quedo con la solución de la etapa anterior, que es la que me maximiza el beneficio. Me quedo con B y D, que me dan un beneficio de 15. Avanzo. Si yo meto E aquí con un beneficio de 13, E pesa 7, 8 menos 7, 1, me voy a la columna 1, puedo poner A, que me da un beneficio de 2. 13 y 2, 15. ¿15 mejora el beneficio de la etapa anterior? No. No, 15 no mejora 17. Entonces tampoco vale la pena meter ahí a E. Me quedo con A, B y D, que me dan un beneficio de 17. Avanzo a la siguiente etapa. Ahora voy a tratar de meter F, que tiene un peso de 8. Como F tiene un peso de 8, pues en las columnas de la 1 a la 7 no cabe. Me quedo con el mejor beneficio de la etapa anterior. A2, B5, AB7, AB7, D10, AD12, BD15 y listo. Voy a analizar aquí. Si yo meto a F, eso me da un beneficio de 16 y no me queda espacio para meter nada más en la mochila porque F ocupa 8, 8 menos 8, 0. No puedo meter nada más en la mochila. Me da un beneficio de 16. 16 mejora la solución de la etapa anterior. No. No, 16 no mejora 17, entonces me quedo con la solución de la etapa anterior. Me quedo con A, B, D, que me da un beneficio de 17. Y ahí termina. Cuando yo termino de llenar la matriz, entonces esta última celda es la que tiene la solución óptima. ¿Qué quiere decir? Que el mejor beneficio que yo puedo lograr, que yo puedo obtener el mejor beneficio que yo puedo obtener en ese problema es un beneficio de 17 y lo obtengo si meto A, B y D en la mochila. Si usted se fija, la suma de los pesos de A, B y D no exceden 8, que es la capacidad de la mochila, ¿no? A es 1, B es 2, son 3 y D es 5, 8 exactamente. Esa es la solución que está aquí, pues un poquito más clarita. ¿De acuerdo? Entonces miren que lo que hemos hecho aquí ha sido evaluar en cada instancia, en cada etapa del proceso, si ese objeto, que es el último objeto que estoy considerando, está o no está en la mochila, se pone o no se pone. ¿De qué depende de que se ponga o no se ponga? Depende de que si el beneficio que obtengo con él, más el beneficio de lo que puedo meter en lo que me queda de la mochila después de meterlo, mejora el beneficio que obtengo si no lo meto. ¿Ok? Si no lo pongo en la mochila. Ese es el análisis que hemos hecho y ese es el principio del óptimo que les mencionaba hace un rato. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Está claro, pues. Muy bien. Entonces, bueno, dado que está claro, hagan ustedes, calculen el problema de la mochila para este caso. 3 objetos, ya tienen menos objetos, con pesos 9, 6 y 5, beneficios 38, 40 y 24 y una mochila de capacidad 15. Manos a la obra, muchachos. Tomen los datos y ya les pongo allá el
la diapositiva con la matriz para que ustedes lo resuelvan. Como aquí la mochila es de capacidad 15, entonces usted va a tener que crear desde la columna 0 hasta la 15, es decir, tiene que crear 16 columnas. Un poquito más de las del ejemplo que acabé de hacer yo. Pero tienen menos objetos, entonces van a crear menos filas, van a crear el objeto A, B y C. Volver a la tabla prueba. ¿Listo? ¿Ya tomaron todos los datos? Sí, señor. Listo. Les voy a poner esta que está más clarita.
¿Cómo van? Pues yo creo que ya cabe, profe. Vale. ¿Los demás? Sí, señor, también. Profe, también. Ok, entonces, miremos a ver quién quiere compartir, o si alguien lo hizo en el equipo y quiera compartir pantalla. ¿Alguien lo tiene para compartir? ¿Nadie? Bueno, entonces, ¿qué solución les dio? Me dio un beneficio de 78 al final, con A y B. Ahí Sí, ve, a mí 78 también. Sí, Ok, señor. que la mejor solución es meter A y B a la mochila y ya. vale, perfecto. Digamos que si quisiéramos formalizar la solución, incluso en el caso del ejemplo que acabé de dar, digamos que la solución formal, recuerden que es una tupla de unos y ceros, ¿no? En el caso del ejemplo que resolvimos, la solución sería A está en la mochila, B está en la mochila, C no está, D sí, E no y F tampoco, ¿no? Eso sería formalmente la solución. Muy bien, entonces, bueno, avancemos a otro problema tipo. Recuerden que el problema de la mochila, pues es una forma general, pero que es aplicable a diferentes casos muy prácticos, ¿no? Lo veíamos la semana pasada, que hay diferentes problemas que se pueden plantear como un problema de mochila y resolverlo de esa forma. Entonces, frente a un problema de optimización, una buena estrategia es primero mirar si el problema que usted va a resolver se ajusta a un problema tipo, por ejemplo, como el de la mochila o como el que vamos a ver de la subsucesión común más larga o el del grafo multietapa, y entonces si se puede caracterizar como un problema de esos problemas tipo, entonces pues listo, de ahí para allá ya tienen mejor definida, pues de una forma más sencilla, la estrategia de solución, ¿de acuerdo? Otro de los problemas tipo entonces es el de la subsucesión común más larga. La subsucesión común más larga consiste, como dice aquí, en buscar una cadena que se repita en las sucesiones de entrada en el mismo orden, en un par de sucesiones, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que no es lo mismo la subsucesión común más larga que buscar una subcadena. Me explico. Si yo tengo la palabra adrenalina, y yo tengo la palabra renal, ¿cierto? Pues renal es una subsucesión de adrenalina, pero además es una subcadena. ¿Por qué? Porque, pues renal, usted la encuentra en adrenalina de manera continua, ¿cierto? Renal, adrenalina. El caso de la subsucesión, no necesariamente los caracteres están continuos. Entonces, por ejemplo, si renal es una subcadena de adrenalina, una subsucesión de adrenalina podría ser arenal. Arenal es una subsucesión de adrenalina. Subsucesión de adrenalina. ¿Por qué? Voy a ponerlo aquí. Adrenalina.
Porque yo puedo encontrar esta misma sucesión en la palabra adrenalina, aunque no estén en posiciones consecutivas, ¿cierto? Yo tengo aquí esta quedó separada, ¿cierto? Entonces, aquí arenal es una subsucesión porque a pesar de que no está en forma continua, pues dado que no está en forma continua no es una subcadena, pero sí es una subsucesión porque los caracteres de arenal están en adrenalina digamos, en el mismo orden, aunque no estén en posiciones consecutivas. ¿Sí me hago entender? Vale, pero en el caso de que, digamos, la L esté antes de la R, por ejemplo, ¿aún así consideraría una Ahí no, subsucesión? no, tienen que estar en el mismo orden. En Es el mismo decir, orden, pero no juntos. en el mismo orden, pero no necesariamente de forma consecutiva. Exactamente. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay una subsucesión, pero no hay una subcadena. Esto es una subsucesión que además es una subcadena. ¿De acuerdo? Por ejemplo, arde. Arde sería una subsucesión de adrenalina. ¿Arde? Arde. Ahí ya no. Porque Ya no, porque la Ahí D. ya no, porque la D está en una posición distinta, ¿cierto? Ok. Entonces, a lo que apunta el problema es que, dadas dos cadenas de entrada, yo pueda encontrar la subsucesión común a las dos, es decir, una subsucesión que esté tanto en una cadena como en la otra, pero que además sea la más larga posible, la subsucesión más larga posible. ¿Ok? Entonces, miremos. Por ejemplo, yo inserto aquí una hojita. Digamos que tengo uy, se me fue la idea. Vamos para pente. Pues en principio digamos que uno funciona con palabras conocidas, pero realmente es que haya una subsucesión común, no necesariamente que corresponda a una palabra pues del castellano, ¿no? O de algún lenguaje. Digamos parapente y digamos, no empecemos con P para que no sea como tan obvia. Carrete. Busquen allá a ojímetro cuál es la subsucesión común más larga que encuentran entre esas dos. ¿Arete? Arete. Sí. Arete es una. ¿Esa es la más larga? Sí, es como la más larga, ¿cierto? Porque no hay más R's. Ok, entonces la subsucesión común más larga aquí sería arete, ¿cierto? Y no hay otra. Es decir, la C, no hay ninguna que empiece con C porque aquí no hay C. Y eso va a ser clave en el proceso de solución. Que empiecen con la A, bueno, la A coincide aquí o coincide acá, ¿cierto? Pero que además tenga las otras coincidencias, pues finalmente llegamos a que arete es una subsucesión que es común y es la más larga de las dos entradas. El problema entonces de optimización consiste en eso, en que dada una entrada E1, que es una cadena, una entrada E2, que es una cadena, yo pueda definir más que la cadena en sí misma que se puede formar después, el problema es definir cuál es la longitud de la subsucesión más larga. El problema es encontrar la longitud, perdón, de la cadena más larga.
de la cadena más larga que sea una subsucesión común a entrada 1 y entrada 2. Ese es el problema que vamos a resolver. Yo me fui muy... bueno. Listo. Entonces, formalmente el problema de la subsucesión común más larga se representa de la siguiente manera. Dada una sucesión X, ¿cierto? Definida por los caracteres X sub 1, X sub 2, X sub M, otra sucesión Z, definida por Z sub 1, Z sub 2 hasta Z sub K, se considera una subsucesión de X si existen y sub 1 y sub 2 y sub K, es decir, si existen algunos caracteres que están en X y en Z en el mismo orden, sin que necesariamente estén en posiciones consecutivas. Es decir, si existe una sucesión y sub 1 y sub 2 y sub K, ¿vale? Tal que la longitud pues sea entre 1 y M, es decir, la longitud de la cadena más larga, tal es que X sub I J, es decir, que ese objeto está tanto en X como en Z, ¿cierto? En el mismo orden o conservando la misma precedencia. Esa es la subsucesión. Entonces, miremos este ejemplo en particular. Digamos que yo tengo una cadena de entrada X con los caracteres A, B, C, B, D, A, B, ¿cierto? Y Z, que es una subsucesión B, C, D, B, es una subsucesión de X, dado que los caracteres que están en Z aparecen en X en el mismo orden de aparición o en el mismo orden de precedencia, ¿cierto? Y pues se verifica porque el primer carácter de Z está en la posición 2 en X, el siguiente está en la posición 3 en X, el siguiente está en la posición 5, que 1, 2, 3, 4, 5, y el siguiente está en la posición 7. Aquí tienen B, C, D, B. ¿Ok? Entonces, si dadas dos sucesiones X y Y, se dice que Z es una subsucesión común de X y de Y si Z es una subsucesión tanto para X como para Y, que era lo que hacíamos por acá en el ejemplo de parapente y carrete, ¿no? Esta es una subsucesión común a parapente y a carrete porque es una subsucesión tanto de parapente como una subsucesión de carrete. Y además es la más larga. Bien. Entonces, estamos aquí. El problema, les decía, consiste en que recibimos dos sucesiones, X y Y, es decir, dos cadenas, y lo que se debe producir como salida es la longitud de la subsucesión que sea común a ambas y que sea además la más larga que yo pueda encontrar entre ambas. ¿Ok? Después voy a saltar por un ratico esto, lo vamos a analizar la otra semana, cuánto cuesta la solución ingenua, y vamos a enfocarnos en cómo resolverlo con programación dinámica. Entonces, pilas con lo siguiente. Para caracterizar la estructura óptima, tengo las dos sucesiones de entrada X y Y, ¿cierto? Y yo asumo que entre X y Y hay una subsucesión que es común a ambas, que en el peor de los casos es vacío, ¿no? Es decir, puede ocurrir que X y Y no tengan ningún carácter en común, entonces en el peor de los casos Z es vacío, ¿vale? En el mejor de los casos, o digamos en el caso más amplio, X coincide con Y, X y Y son iguales, entonces Z es igual a X y a Y. Pero en general, entonces vamos a decir que Z la vamos a considerar una subsucesión común para X y para Y,
Entonces, tenemos lo siguiente. Vuelve y juega la revisión. Miren que siempre hacemos el análisis hacia atrás. Comparamos el último carácter. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que el último carácter de X y el último carácter de Y sean iguales. Si X sub M es igual a Y sub N, ¿cierto? Entonces, ese carácter que está tanto en X como en Y estará también en Z. Entonces, Z sub K será igual a X sub M, que es igual a Y sub N, ¿cierto? Será el mismo carácter, estará en la subsucesión común. ¿De acuerdo? Y Z sub K menos 1, es decir, este es igual a los demás, entonces los demás caracteres en la subsucesión común, ¿cierto? Serán una subsucesión común para lo que me quedó en X, es decir, para X hasta X sub M menos 1 y para lo que me quedó en Y hasta Y sub N menos 1. ¿Ok? ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Pues que el último de X y el último de Y no coincidan, ¿cierto? Es el otro caso. Entonces, si el último de X y el último de Y no coinciden, entonces voy a asumir que el último carácter de Z no es igual al último carácter de X, ¿cierto? De tal manera que lo que me queda en Z es una subsucesión común de el resto de caracteres en X y Y, es decir, de buscar las coincidencias entre Y y lo que me quedó en X. La otra alternativa es mirarlo por el otro lado, que X sub M y Y sub N no sean iguales, es decir, los últimos caracteres no coinciden, eso es, digamos, compartimos en el punto 2, pero que el último carácter de Z sea distinto del último carácter de Y. En ese caso, el problema se reduce a tener una subsucesión común entre X completo y lo que me queda de Y. Esto lo vamos a mirar un poco así. Digamos que lo que estoy diciendo es aquí. Arete ya dijimos que es una subsucesión común a estas dos cadenas, ¿cierto? Entonces, las posibilidades son el último carácter de X y el último carácter de Y coinciden. Sí, coinciden. Entonces, ese carácter es igual al último carácter de Z, que es la cadena o la subsucesión de salida, ¿cierto? Entonces, como yo sé que estos dos coincidieron y están en la salida, lo que me queda en la subsucesión es la solución óptima de lo que me quedó en X y de lo que me quedó en Y, ¿cierto? Este uno lo llamamos X y este lo llamamos Y. Entonces, si el último carácter coincide, aquí también coincidió, pues ese está en la salida, entonces lo que me queda es la subsucesión común para lo que me quedó en X y lo que me quedó en Y. Aquí, el último carácter de ambas no coincide, ¿cierto? Como el último carácter de ambas no coincide, y el último carácter de Z coincidió con Y, por ejemplo, entonces lo que me queda es encontrar una subsucesión común mejor para lo que me quedó en X, descartando ese elemento que no está en la sucesión y lo que tenía completico en Y. ¿Vale? Y de esa forma, entonces, me voy descomponiendo el problema hasta que haya abarcado toda la cadena. Y ahí ya tendré la longitud de la cadena más larga. Entonces, bueno. Voy por cuestiones de tiempo. El formalismo lo voy a retomar la próxima semana. Entonces, cómo se plantea la forma recursiva. Esto lo retomo la próxima semana y lo que vamos a hacer ahorita es ir viendo cómo es que yo puedo encontrar una subsucesión común entre dos cadenas a partir de una estrategia dinámica. Vamos a hacer hoy primero el ejemplo lógico de cómo funciona y la próxima semana lo formalizamos desde el punto de vista de la estrategia, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la subsucesión común más larga? Aquí en este ejemplo que nos piden encontrar la longitud y la subsucesión común más larga entre las cadenas Lollipop y Philologist. Entonces, ya sabemos que en programación dinámica lo que tenemos que hacer
es crear tablas o crear al menos una tabla que nos va a servir de almacenamiento. Para el caso de la subsucesión común más larga, vamos a poner una de las cadenas, cualquiera de las dos, en columna y la otra las voy a colocar en fila horizontal, una vertical y otra horizontal. La horizontal va a formar columnas, la vertical va a formar filas. Perdón. Bien. Entonces, por efectos de que esto se vuelve una operación sobre los índices de una matriz, es necesario crear una fila y una columna adicional de ceros, que es esta que está aquí. Porque vamos a ver que las operaciones implican revisar una fila o una columna anterior. ¿De acuerdo? Entonces tengo una fila de ceros, una columna de ceros, una palabra escrita horizontalmente formando columnas y una palabra escrita verticalmente formando filas. Entonces empezamos a avanzar por los caracteres, por las coincidencias. Digamos que lo que yo voy a interpretar en cada paso es que lo que yo tengo es analizado similar a como hacíamos la mochila, es la letra en la que estoy hacia arriba y hacia la izquierda. Eso es lo que he analizado. Es decir, mi análisis parte de que este es el espectro que estoy analizando. Lo demás no lo conozco todavía. ¿Ok? Entonces, verificamos las coincidencias. ¿L coincide con P? No. L y P no son iguales, ¿cierto que no? Entonces, ¿cuántas coincidencias llevo? Pues llevo 0, ¿cierto? 0 coincidencias en este caso, más la mejor coincidencia de las etapas anteriores, y las etapas anteriores son la de arriba y la de la izquierda. Entonces, bueno, entre la de arriba y la de la izquierda, ¿cuál es el mejor valor? Pues entre 0 y 0 el mejor valor es 0. ¿Qué implica revisar arriba y a la izquierda? Ya lo voy a explicar cuando hayamos avanzado un poquito para que sea más claro. Avanzo aquí, entonces L. Sigo en L y voy avanzando por las columnas. L con H. L con H no coincide. Entonces, coloco como mejor solución el valor más alto entre la celda de arriba y la celda de la izquierda. Pues entre arriba y la izquierda, que son ambas ceros, pues el mejor es el mismo 0. ¿De acuerdo? Ahora sí, ¿qué implica revisar arriba y revisar a la izquierda? Pues cuando yo reviso arriba quiere decir ¿cuál es la longitud más larga entre la cadena que llevo aquí completa y entre la cadena que llevo aquí completa, perdón, y la subcadena que no contiene la letra de la fila que estoy revisando? Pues aquí todavía es vacío, por eso es 0. Entonces avanzo. Comparo L con I. L con I no coinciden, entonces cojo el mejor valor entre arriba, el de arriba y el de la izquierda. Pues entre 0 y 0. 0. Es decir que entre la cadena que contiene a L y la cadena que contiene a Phi no hay una subsucesión común, ¿cierto? No hay caracteres comunes, pues L no está aquí. Entonces la longitud es 0. Avanzo. L con L. Ah, aquí ya hay una coincidencia, ¿cierto? L coincide con L. Entonces ya por lo menos encontré una coincidencia. Esa coincidencia se la sumo, o ese valor se lo sumo al valor que tenga en la celda que está arriba a la izquierda, es decir, al que tengo en esta diagonal. ¿Ok? Porque el valor que tengo en esta diagonal es la longitud de la subcadena de la subsucesión, perdón, más grande en las subcadenas anteriores, la que no contiene ni a L aquí ni a L acá. Entonces, bueno, entre file y L, pues hay una sola coincidencia. Lo marco. Sigo avanzando. L con O no coincide, entonces me quedo con el mejor valor entre arriba y el de la izquierda. Entre 0 y 1, el mejor valor es 1. Es decir, que entre file O y L solo tengo una coincidencia, que es la L. Sigo avanzando. Pilas aquí que este es un factor donde ustedes podrían confundirse. L con L coincide, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas coincidencias tengo ahí? De que si yo comparo lo que llevo aquí en esta cadena con esta cadena y me encuentro una L,
¿Cuál es la longitud de la subsucesión común hasta ahí? 1, porque ya miró con la otra. Sigue siendo 1, exactamente. No puedo decir que 2 por lo que aquí hay otra L, porque aquí solo tengo una L. Entonces, esta L se cruza o con esta o se cruza con esta. Y en cualquiera de los dos casos tengo una sola coincidencia. Muy bien. Eso en términos prácticos, lo que debe uno hacer o lo que el algoritmo hace mejor es que si yo encuentro una coincidencia, le sumo 1 a lo que tengo en la diagonal arriba a la izquierda. Entonces le sumo 1 a este valor, 0. 1 más 0 es 1. Sigo. L con O no coincide. Entonces escojo el mejor valor entre el de arriba y el de la izquierda, 1. L con G no coincide. Escojo el mejor valor entre el de arriba y el de la izquierda, 1. L con I no coincide. Escojo el mejor entre el de arriba y el de la izquierda, 1. L con S no coincide. Escojo el mejor entre 1 y 0. Y L con T no coincide. Escojo el mejor entre 1 y 0. Es decir, que entre lo que tengo aquí en esta primera fila es la longitud de la subsucesión común más larga entre Philologist y L. Pues entre Philologist y L, pues solo hay una coincidencia. Eso es lo que me muestra. Ahora avanzo en las filas, avanzo a la siguiente etapa. Ahora avanzo a O. Entonces vuelve y juega. O con P, no hay coincidencia, me quedo con el mejor entre estos dos, 0. O con H, no hay coincidencia, me quedo con el mejor entre estos dos, 0. O con I, no hay coincidencia, me quedo con el mejor entre estos dos, 0. O con L, no hay coincidencia, me quedo con el mejor entre estos dos, 1. ¿Ese 1 qué significa? Que entre esta subcadena, file y lo, esta, pues hay una subsucesión común de longitud 1, y es justamente la L, ¿cierto? Sigo avanzando. O con O, hay una coincidencia. Entonces ese 1 se lo sumo a lo que está en la diagonal arriba a la izquierda. Es 1 más 1, 2. Quiere decir que entre lo y Philo hay una subsucesión común de tamaño 2, que es justamente LO. LO. Una subsucesión común de tamaño 2. Sigo. O con L no coinciden, entonces me quedo con el mejor valor entre estos dos, 2. O con O coinciden, entonces le sumo 1 al de la diagonal superior izquierda. 1 a 1, 2. Miren que a pesar de que hay otra coincidencia con la O, no puedo contarlo como 3 porque esa O cruza con esta o cruza con esta. No puede cruzar con las dos. Entonces por eso es 2. El sumarle la diagonal de arriba quiere decir, bueno, aquí ya encontré que esta coincidió con esta, ¿cierto? Y eso es una coincidencia más a las coincidencias que hayan en lo que hay de ahí hacia atrás en Philologist y de lo que hay de ahí hacia atrás en Lollipop, ¿cierto? Entonces de ahí hacia atrás, excluyendo la O, lo que yo tengo es un 1, una coincidencia, más otra coincidencia que acabo de encontrar, 2 coincidencias. Sigo, O con G no coincide, entonces cojo el mejor valor entre estos dos. O con I no coincide, escojo el mejor entre estos dos. O con S no coincide, escojo el mejor entre estos dos. Es decir, que entre la cadena Philologist y la cadena Lo, que está o bien aquí, o bien aquí, o bien aquí, cualquiera de esos Lo. Seguimos, ahora avanzo a esta L. L y P no coinciden, me quedo con el mejor entre estos dos. L y H no coinciden, me quedo con el mejor entre estos dos. L e I coinciden, me quedo con el mejor entre estos dos. L y L coinciden. Encontré una coincidencia que se la sumo a la de la diagonal superior izquierda. 0 y 1, 1. Es decir, y file tengo una coincidencia, que es esta L que cruza con esta, o bien esta L que cruza con esta. Muy bien. Seguimos. L con O no coincide, me quedo con el mejor entre estas dos. L con L coincide, entonces le sumo 1 a la de la diagonal superior izquierda, es decir, 2 y 1, 3. L con O no coincide, me quedo con la mejor entre estas. L con G no coincide, me quedo con la mejor entre estas. L con I
no coincide, me quedo con la mejor entre estas. L con S no coincide, me quedo con la mejor entre estas. Y L con T no coincide, me quedo con la mejor entre estas. Es decir, que entre Philologist y LOL, la subsucesión común más larga tiene tamaño 3, que es justamente L o L, que lo encontramos por acá. Avanzo a la siguiente etapa, haciendo lo mismo. L con P no coincide, L con H no coincide, L con I no coincide, L con L coincide, entonces le sumo 1 al de la diagonal superior izquierda, 0 y 1, 1. L con O no coincide, me quedo con el más grande entre estos dos. L con L coincide, entonces le sumo 1 al de la diagonal superior izquierda, 2 y 1, 3. L con O no coincide, entonces me quedo con el mejor entre estos dos, que es el mismo 3. L con G no coincide, me quedo con el mejor de estos dos, que es el mismo 3. L con I no coincide, me quedo con 3. L con S no coincide, me quedo con 3. Y L con T no coincide, me quedo con 3. Es decir, que entre Philologist y LOL hasta la segunda L hay 3 caracteres de coincidencia, ¿cierto? ¿Cuáles son esos 3 caracteres de coincidencia? Pues el L o L, que está aquí, L o L. Muy bien, avanzo a la siguiente etapa con la I. I con P no coincide, I con H no coincide, I con I coincide, le sumo 1 al de la diagonal superior izquierda, 1. I con L no coincide, me quedo con el mejor entre estos dos. I con O no coincide, me quedo con el mejor entre estos dos. I con L no coincide, me quedo con el mejor entre estos dos. I con O no coincide, me quedo con el mejor. I con G no coincide, me quedo con el mejor. I con I coincide. Entonces le sumo 1 al de la diagonal superior izquierda. ¿Ok? Es decir, que sumo 3 y una coincidencia más, 4. De tal manera que en Philology y LOLI hay 4 caracteres de coincidencia, que es el LOL-I. Ok. I con S no coincide, me quedo con el mejor entre estos dos. I con T no coincide, me quedo con el mejor entre estos dos. Avanzo. P con P coincide. Le sumo 1 al de la diagonal superior izquierda. 1. P con H no coincide, me quedo con el mejor entre estos dos. P con I no coincide, me quedo con el mejor entre estos dos. P con L no coincide, me quedo con el mejor entre estos dos. P con O no coincide, me quedo con el mejor entre estos dos. P con L no coincide, me quedo con el mejor entre estos dos. P con O no coincide, me quedo con el mejor entre estos. P con G no coincide, me quedo con el mejor entre estos. P con I no coincide, me quedo con el mejor entre estos. P con S no coincide, me quedo con el mejor entre estos. P con T no coincide, me quedo con el mejor entre estos. Sigo. O con P no coincide, me quedo con el mejor. O con H no coincide, me quedo con el mejor. O con I no coincide, me quedo con el mejor. O con L no coincide, me quedo con el mejor. O con O coincide, entonces le sumo 1 al de la diagonal superior izquierda. 1 y 1, 2. O con L no coincide, me quedo con el mejor entre estos dos. O con O coincide, le sumo 1 al de la diagonal superior izquierda, 3 y 1, 4. O con G no coincide, me quedo con el mejor entre estos dos. O con I no coincide, me quedo con el mejor entre estos. O con S no coincide, me quedo con el mejor de estos. Y O con T no coincide, me quedo con el mejor entre estos dos. Avanzo a la siguiente fila. P. P con P coincide, le sumo 1 al de la diagonal superior izquierda. P con H no coincide, me quedo con el mejor entre estos dos. P con I no coincide, me quedo con el mejor entre estos dos. P con L no coincide, me quedo con el mejor entre estos dos. P con O no coincide, me quedo con el mejor entre estos dos. P con L no coincide, me quedo con el mejor entre estos dos. P con O no coincide, me quedo con el mejor entre estos dos. P con G no coincide, me quedo con el mejor entre estos dos. P con I no coincide, me quedo con el mejor entre estos dos. P con S no coincide, me quedo con el mejor entre estos dos. Y P con, aquí
aquí me faltó marcar acá. P con T no coincide, me quedo con el mejor entre estos dos y terminé. Entonces, al terminar, nuevamente yo me fijo en la última celda, la que está más abajo, más a la derecha, y esa es la que me dice la longitud de la subsucesión común más larga. Es decir, que la subsucesión común más larga entre el Philologist y Lollipop es de 4 caracteres. ¿Ok? Tiene una longitud de 4 caracteres. Ahora bien, si lo queremos reconstruir, pues yo me puedo devolver desde esa celda hacia atrás de la siguiente manera. Yo miro si ese valor mejora el valor de la diagonal superior izquierda. Si este valor no mejoró el valor de acá, entonces escojo el valor que sea más grande entre el de arriba y el de abajo. Entre el de arriba y el de la izquierda, perdón. Entre el de arriba y el de la izquierda. Si son iguales, entonces me voy hacia arriba. Entonces, este 4 fue una coincidencia. Vuelve y juega. Los que están, el de la diagonal no es menor, entonces los de arriba, el de arriba y el de la izquierda son iguales, me voy hacia arriba. Vuelve y juega. El de la diagonal arriba a la izquierda no es menor, el de arriba y el de la izquierda son iguales, entonces me voy hacia arriba. Bien. Listo. Llegué aquí a 4. Ok. Miro los que están a la... Espérenme que yo veo. Ok. Miro los que están en la diagonal, ¿cierto? Pero es que aquí, regálame un segundo que no estoy seguro que yo haya hecho algo aquí. Ok. Listo. Llegué aquí a este 4. Entonces, si yo miro alrededor, pues este mejora el de la izquierda, pero el de arriba el de la diagonal, pero el valor más alto es el de la izquierda. Entonces me voy por la izquierda. Nuevamente, este mejora el de la diagonal, pero es más alto el valor de la izquierda. Entonces me voy hacia la izquierda. ¿Ok? Este mejora el de la diagonal y los de la izquierda y el de arriba son menores. Entonces quiere decir que esto es una coincidencia y me voy en la diagonal hacia arriba. ¿Ok? Vuelve y juega. Los que están alrededor son iguales, entonces me voy hacia arriba. Este mejora el de la diagonal, pero el de la izquierda es más grande, entonces me voy hacia la izquierda. Este mejora el de la diagonal, pero el de la izquierda es más grande, entonces me voy hacia la izquierda. Este mejora el de la diagonal y el de arriba y el de la izquierda son menores. Entonces quiere decir que aquí hay una coincidencia y me voy en diagonal hacia arriba a la izquierda. ¿Ok? Este mejora el de la diagonal, ¿cierto? Y el de arriba y el de la izquierda no son mejores, entonces me voy en la diagonal hacia arriba, hacia la izquierda, y quiere decir que aquí encontré otra coincidencia. Y me voy hasta el 1. Aquí nuevamente, este valor mejora el de la diagonal, ¿cierto? Y el de arriba y el de la izquierda no son mejores, quiere decir que aquí hay otra coincidencia y me voy en diagonal hacia arriba. Y ya llegué a la línea, a la fila de ceros, quiere decir que ya terminé. Entonces, la cadena que forma la subsucesión común más larga entre Lollipop y Philologist se forma con los caracteres donde hice el avance en diagonal. Es decir, aquí hay una coincidencia, aquí hay una coincidencia, aquí hay una coincidencia, ¿cierto? Y esta fue la última coincidencia, que fue perdón, esa no fue la coincidencia porque ahí no me fui en diagonal. Donde me faltó una, aquí hay una coincidencia, ¿ok?
Es decir, donde me fui en diagonal, espérenme que es que marqué Pero ese mal. 3, el 3 del ajeno. Es este 3 de acá. Y no es el 3 de acá. Es donde crucé en diagonal. Ok, aquí un cruce en diagonal, un cruce en diagonal, un cruce en diagonal. Listo. Entonces miremos, pues esas son las coincidencias. Aquí hubo una coincidencia L con L, ¿cierto? Aquí otra coincidencia O con O. Aquí otra coincidencia L con L. Y aquí hubo otra coincidencia I con I. Es decir, que la subsucesión común más larga entre Philologist y Lollipop es la cadena Lolly. ¿Okay? Lolly está en una y otra y no vamos a encontrar una subsucesión más larga que sea común a la una y a la otra, que sea común a Philologist y que sea común a Lollipop. ¿De acuerdo? Entonces, en esencia, el problema lo que busca es encontrar la longitud de la subsucesión común más larga y eso se encuentra en la última celda, en la que está en la última fila, en la fila de más abajo, en la columna más a la derecha. Esa es la longitud. Y lo puedo reconstruir, pues desplazándome de acuerdo a los cambios que haya tenido, encontrando las coincidencias donde el movimiento se hace en diagonal. ¿Estamos? Entonces, bueno, la próxima semana vamos a retomar de aquí, es decir, la próxima semana retomamos con otro ejemplo de estos para formalizar el proceso de solución, que fue lo que yo me salté aquí, ¿no? Cómo formalizar el proceso de solución a partir de encontrar las soluciones óptimas de los subproblemas. Entonces, revisamos el formalismo de esto, hacemos otro ejemplo con calma de este. Aquí la solución está, pues, más específica, digamos, más clarita en las siguientes diapositivas. Y pues trabajamos un par de ejemplos más sobre la programación dinámica para acabar ese tema, y lo que nos quedaría ya faltando en 15 días es mirar unos algoritmos que resuelven el problema de ordenamiento en tiempo lineal, y con eso estaría acabando el curso. Es decir que dentro de 15 días ya tenemos nuestra última clase como tal y el parcial es en 20 días.